A esta hora, el encuentro que esperabas. Encuentro con la ciencia con Modesto Montoya. Gracias amigos por estar con nosotros en un nuevo encuentro con la ciencia. Esta semana las redes sociales se calentaron enormemente, altamente, por una noticia espectacular que venía de China. Se trata del satélite cuántico. La BBC señalaba que si bien China no había sido el primer país de poner el hombre en la luna, ni el primer satélite, ni primero en nada, sin embargo, es el país que ha colocado el primer satélite cuántico, y que esto significa una gran revolución, un paso gigantesco en el avance tecnológico, en la aplicación de la ciencia, en la innovación. Claro, el tema es que la mecánica cuántica que uno conocía en los años 80, 90, 2000, era bastante teórico, parecía una cosa compleja, pero abstracta, teórica. Sin embargo, pues con la noticia de la BBC nos dice que tiene una gran importancia incluso en la computación, en la comunicación. Esto es algo muy, muy importante, y sobre el tema tenemos en el Perú un experto peruano, es el doctor Enrique Solano, doctor en física, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y que, digamos, literalmente para en el avión, de vez en cuando está en suelo para dar una conferencia sobre el tema. Es muy asiduo de estos grupos de Facebook, de Google, etcétera, etcétera, y de las grandes empresas que están ya apostando al campo de la computación cuántica. Y por esa razón hemos hecho grandes esfuerzos para ver dónde está Enrique Solano, y él ahora está en Río de Janeiro. No sé si será por las Olimpiadas, seguramente él nos va a explicar. Enrique, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Modesto. Muy bien, aquí, una mañana lluviosa en Río de Janeiro. Dime, ¿estás en el Río de Janeiro por las Olimpiadas? Es una mezcla de todo. No sabía, me invitaron a dar unos cursos de simulación cuántica y computación cuántica en Río de Janeiro, y la próxima semana en Brasilia. Y la coincidencia grata e ingrata con los Juegos Olímpicos hace que sea bastante difícil coordinar vuelos y alojamiento, pero ya estamos aquí trabajando en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el Centro Brasilero de Pesquisas Físicas, y luego en la Universidad de Brasilia. Bueno, sí, pues a veces hay coincidencias. Pensamos que te habías ido a ver allí esas competencias increíbles, que hay también un gran avance en el movimiento corporal, muscular y nervioso de los atletas. Cuéntanos un poco esta gran noticia que viene de China y de Suiza sobre el satélite cuántico. Nosotros sabemos, los físicos, que este asunto de la no separabilidad de las partículas, del entrelazamiento cuántico, era una cosa muy teórica que difícil se podía poner en práctica. Incluso un gran físico peruano, Barton Siwa, decía, no, eso funciona solamente unos cuantos metros, no se ha visto todavía la propiedad de inseparabilidad a mayores distancias. En este caso entiendo que, primero que nada, ¿qué cosa es, Enrique, para que comprendamos mejor el entrelazamiento cuántico? En principio, el entrelazamiento cuántico es una consecuencia natural de los principios de la física cuántica que ya observó Schrödinger en la década del 20, muy temprano se percibió esto, y implica que las propiedades cuánticas de dos sistemas físicos, de dos objetos que pueden estar a distancia, se mantienen comunicados, ¿no? mediante lo que se llama el entrelazamiento cuántico o el canal cuántico en términos más modernos. Y es una propiedad bastante compleja, muy difícil de entender para un técnico, pero difícil de comunicar.
que haría, por ejemplo, que si tú tienes dos átomos o dos fotones de luz a mucha distancia, a cientos de kilómetros, podrían mantenerse comunicados en sus propiedades cuánticas sin problemas, ¿no? sin mediar nada, es decir, sin que haya una fibra óptica o material o nada. Y lo que está tratando de hacer China en estos momentos es de usar el satélite que acaba de ser enviado el martes, 16 de agosto, para poder comunicar mediante este entrelazamiento cuántico en puntos diferentes del planeta. O sea, cuando escuchábamos sobre el tema, había esta forma de explicar. Decían, sí, dos gemelos que, bueno, primero tenían que estar unidos al inicio. Gemelos estaban en la misma célula, ¿no, doctor Luis Gutiérrez? Sí. Entonces se separaron, uno está en Tokio y otro en París, y de repente el que esté en Japón sufre una tremenda decepción amorosa, y el que está en Lima siente eso inmediatamente, de manera instantánea, porque algunos pensarían, pues lanzó una señal, en cuyo caso la mayor velocidad que puede tener es la velocidad de la luz, pero en ese caso es una comunicación instantánea, porque en el fondo están todavía entrelazados. ¿Es así, Enrique? Bueno, lo acabas de describir, digamos, desde un punto de vista romántico, para un fenómeno que según dicen algunos, podría existir, lo de la comunicación de los gemelos, y evidentemente hay quien va a conjeturar que lo dicen de la comunicación entre la madre y el hijo o entre gemelos puede tener un origen cuántico. No se sabe, es una especulación. Lo que yo quería decir, como siempre en tus programas, es un poco despertar al oyente curioso por la ciencia, que estos temas del entrelazamiento cuántico y de la comunicación cuántica a distancia ya han dejado el mundo de la especulación y se han convertido en algo tan objetivo que ahora China lo está poniendo a nivel tecnológico en los satélites. Y tal vez añadir esto que comentabas, que Barton les estuvo contando, pues el récord actual de comunicación a distancia con la física cuántica está en los 100 kilómetros, ¿no? 100 kilómetros. Va a lograr, si es que funciona bien este satélite, pues es elevar la marca de 100 kilómetros a 1.200 kilómetros. ¡Wow! Es decir, ya hay experimentos a 100 kilómetros que confirman que esta comunicación cuántica a distancia funciona bien, ¿no? Y lo que siempre insisto yo en estas entrevistas, ¿no?, para el gran público, es que no solamente funcionan, sino que no existe ningún error, ninguna contradicción. Es decir, ningún experimento bien hecho ha fallado. Es decir, la física cuántica, la comunicación cuántica, el entrelazamiento cuántico son propiedades que se verifican siempre y que funcionan siempre, ¿no? Pues nos hace pensar que la teoría de la física cuántica que tú describes, ¿no?, o con toda la sorpresa que nos causa, pues es correcta por ahora, funciona bastante bien, y que lo que te dijo Einstein, Schrödinger y otros, pues parece ser la teoría que va a dominar el siglo XXI. Ahora bien, en el caso del satélite, la aplicación de este satélite, según he leído, pues es para evitar el hackeo. Es decir, si es que yo estoy atento y veo que mi fotón que está llegando a mi oficina, de una comunicación que se lanzó desde Suiza para otro, si mi fotón sufre una perturbación, significa que alguien está tratando de hackear al otro lado, mi password está siendo hackeado, entonces yo inmediatamente puedo actuar para cambiar ese y inmediatamente le ofrezco resistencia al hacker. ¿Es así la cosa? Es más o menos así. Como te digo, lo contamos y haces muy bien tú en tus ejemplos pedagógicos, porque requiere una cierta descripción técnica, pero en términos, digamos, coloquiales, pedagógicos, divulgativos, es exactamente así. Es decir, la física cuántica predice que, por ejemplo, un átomo podría estar en dos lugares al mismo tiempo, o un fotón tener propiedades al mismo tiempo que para el mundo cotidiano serían contradictorios, ¿no? Un fotón podría, digamos, tener una polarización
diferentes al mismo tiempo, o estar en dos lugares al mismo tiempo. Esa posibilidad de tener dos propiedades contradictorias al mismo tiempo, que lo permite la física cuántica, permite también vamos a llamarle así, hipersensibilidad a la observación del espía, ¿no? Entonces, si uno envía, te doy un ejemplo muy bonito y pedagógico, ¿no? Si yo envío una señal de Río de Janeiro a Lima y en el medio, vamos a decir en La Paz, alguien intercepta mi señal, ¿no? Y la lee, se entera del mensaje secreto que yo te quería enviar, y resulta ser que como el espía es muy astuto, no solo lo lee, sino que lo reenvía y te llega. Entonces, cuando a ti te llega la información, tú y yo pues estamos felices, hacemos intercambio de información secreta, pero hubo alguien en el medio que le dio la información y ni tú ni yo nos enteramos. Mientras que la física cuántica, la comunicación cuántica ha desarrollado conceptos que permiten saber cuándo alguien. ¿Por qué? Porque yo te envío información codificada en fotones de luz, en átomos, y si hay un espía que lee en La Paz, automáticamente tú y yo nos enteramos, porque la persona que lee modifica las propiedades cuánticas de estos fotones y tú vas a enterarte porque así lo has diseñado y yo también. Entonces, automáticamente cuando sabemos que hay un espía que lee, tú y yo nos llamamos por teléfono convencional y decimos, esta información que intercambiamos ya está viciada, ya fue espiada, vamos a intentarlo de nuevo. Y cuando yo me logro comunicar contigo con comunicación cuántica, llegará un momento en el cual digamos, sabemos que esto que nos hemos contado no lo sabe nadie lo ha estudiado. Entonces la física cuántica nos permite un camino para evitar el espionaje, y hay teorías que dicen que si se logra implementar con estos satélites, pues sería el primer canal de comunicación que no podrá ser espiado por nada. Pero, por supuesto, esto significa que hay la capacidad tecnológica de emitir una señal en dos direcciones, ¿no es cierto? Porque los fotones tendrían que salir del mismo origen para que estos estén entrelazados. ¿Cómo se logra eso técnicamente? Eso es interesante. Va en la línea de los ejemplos de los gemelos. Eso es algo que tenía pendiente contar. La gente piensa que de pronto en dos lugares, por ejemplo en este caso el satélite va a intentar conectar Pekín con Viena, uno de los tantos fibras que tienen, ¿no? No es que de pronto en Pekín y en Viena aparece de la nada dos fotones o algunos se prepara, es decir, así como tú dijiste en el ejemplo de que los gemelos salen, primero que los gemelos han nacido juntos, y estos que han nacido juntos que comparten información. En el caso de los fotones es igual. Para poder hacer comunicación cuántica a distancia, tú tienes que tener fotones muy lejanos, pero tienen que haber tenido un origen común donde se compartió esa información cuántica. Entonces, los fotones en este caso, en uno de los experimentos, que son varios, se van a hacer... A ver, Enrique, por favor, escúchame. Los fotones se generan en el satélite. Vamos a hacer un aparato que se llama generador de fotones, dicho que de paso, curiosamente se llaman fotones gemelos, traduciendo en inglés. Enrique. Se generan fotones gemelos y se envía uno a Viena y el otro a Pekín. Y esos fotones que nacen juntos, que comparten esa propiedad cuántica del encabezamiento, van a permitir comunicar Viena con Pekín. Eso es un poco de... Regresamos en unos instantes para continuar esta interesante conversación. ¿Me permites, Enrique? Sí, claro. Regresamos, amigos. Bríndele una oportunidad internacional a su hijo. Inscríbalo en el semillero de científicos e ingenieros del siglo XXI. Inscripción en www.cienciaperú.org. Gracias, amigos, por seguir con nosotros. Estamos con Enrique Solano, experto internacional en computación cuántica, peruano, en Río de Janeiro, no por las Olimpiadas, sino para dictar conferencias sobre su especialidad, y con él estamos hablando sobre el satélite cuántico chino que ha causado gran revuelo en todas las redes sociales. Leemos la noticia de la BBC, que nos dice pues que China, si bien no llegó primero a la Luna, si bien no hizo tal y cual primero, ha hecho el primer satélite cuántico. Muy bien, nos estaba explicando Enrique Solano cómo es que se emite fotones de un mismo origen para utilizarle comunicaciones.
Ahora bien, la computación cuántica que tú dominas, Enrique, también pues tiene otras aplicaciones, que es el computador cuántico. Es un poco más complicado, ¿no? Sí, son propósitos diferentes, ¿no? Al final se usan los mismos principios. El computador cuántico requiere también el entrelazamiento cuántico como mecanismo para acelerar los procesos de cómputo. Y no es que sean diferenciados, es decir, existe también, por ejemplo, para relacionar con mediaciones, existe el concepto de computación cuántica distribuida, es decir, que se van a poder hacer redes de computación cuántica a la distancia. Básicamente para que se puedan hacer cómputos paralelos. De nuevo, aquí el ejemplo, si el satélite chino lograra conectar cuánticamente a Pekín con Viena, pues tranquilamente podría haber un computador cuántico en Viena y otro en Pekín, que de vez en cuando se comunican para intercambiar información, y se puede desarrollar el concepto de Internet cuántico y así. El siglo XXI nos va a llevar del mundo clásico al mundo cuántico, yo creo que absolutamente todos los aspectos que tengan que ver con la información. Aparecerá Radio Zambosa cuántico también. El encuentro con la cuántica. Enrique, un tema interesante en este momento en el mundo, y que lo hemos tratado aquí en cabina varias veces, es la guerra por el conocimiento, por el talento. Las potencias se están peleando por los talentos, y será el que venza el país que se lleve la mayor cantidad de talentos. Y China entró en esto ya hace décadas. Bueno, aquí decíamos también en cabina varias veces que hay tesistas, investigadores jóvenes chinos que se van a Estados Unidos y regresan a su país, ya no solo, sino que regresan con su director de tesis norteamericano, porque China les ofrece pues una serie de posibilidades para que estos se vengan con su alumno. Y el alumno, después de ser alumno, pasa a ser el jefe de su director de tesis. Y exactamente eso aparentemente ha sido lo que ha sucedido actualmente. Tú conoces, por supuesto, al joven chino, que no es tan joven, que es el jefe de un investigador occidental. Cuéntanos un poco esta situación. Así, esto es una curiosidad que yo creo que tú siempre intentas defender y promover en Perú, ¿no? Es la reintegración de los talentos peruanos que son del extranjero, como la captura de talento extranjero para el Perú. Es una batalla muy propia de este sitio, de hacer el talento. Y en este caso en particular, el director del proyecto, Lucius, que le llaman, en realidad ha sido más fuerte entre los técnicos y satélite cuántico, ha sido dirigido por el profesor Yang Weifang, que trabajó varios años en Alemania y luego en Austria, justamente en Viena. Y en Viena su jefe fue un físico cuántico bastante reconocido a nivel mundial que se llama Anton Zeilinger, ¿no? Yo estuve participando y almorzando con él hace un año, era una conferencia por allí, y es una persona bastante famosa y consolidada, ¿no? Resulta ser que su alumno brillante, en Weifang, pues le hicieron muchas ofertas en Alemania y en Austria, pero como a ti te gustaría que tú te vengas en Perú, resulta ser que la oferta china fue la más interesante, la más atractiva, no solo en términos salariales, ¿no? Sino porque no solo el salario, sino las posibilidades de desarrollo. Y China lo incorporó aquí en Weifang, en la Universidad Tecnológica, en la ciudad de Hefei, y él es miembro de la Academia de Ciencias, lo cual le da mucho control y poder. Y resulta ser que el profesor Anton Zeilinger de Viena no consiguió convencer a la Unión Europea para que lance un satélite cuántico europeo. Y acabó siendo que Anton Zeilinger, pues ahora más bien está trabajando para su joven alumno en este proyecto chino. Entonces, hay mucho juego, ¿no?, de poder político, geopolítico y científico. Pero sucede estas cosas, pues, que resulta ser que el maestro acaba teniendo menos éxito de convencer a la comunidad que los jóvenes, ¿no? Y China es una gran promesa. Yo voy casi todos los años por allí, y no niego que esa acción es grandísima, ¿no? Me cuesta decir que no tantas invitaciones de cartas que hay por ahí, porque aprecian mucho el talento, invierten mucho dinero en él, y vemos que van logrando satélites. Bueno, nosotros cuando damos charlas acá en Perú, hablamos de 70 años de guerra por el conocimiento, recordando que ocurrió algo
muy similar, aunque en temas totalmente diferentes, es con la construcción de la bomba atómica. Robert Oppenheimer, norteamericano, un físico que fue alumno de ingleses y de alemanes ante la Segunda Guerra Mundial, se viene a Estados Unidos, regresa a su país y le dan el encargo de dirigir un proyecto, la construcción de la bomba atómica, y para eso pues trajo a sus profesores europeos, y así como Estados Unidos se hizo pues una potencia trayendo grandes talentos, y hasta ahora sigue con esa estrategia. Acá, Enrique, todavía no hemos comprendido esta situación bien, porque las remuneraciones que se les ofrece a un investigador, si tú quisieras venir por ejemplo a la uni, lo único que te podría pagar es $1.500, o sea, $500, porque la ley dice que hay que empezar pues como profesor auxiliar, y después avanzar. Ya cuando tengas alrededor de 60 años llegarás pues a tener un sueldo de $2.000 como máximo, pero empiezas con 1.500. No entiendo muy bien cómo el gobierno no ha comprendido. Dice que tenemos 1.000 investigadores hace ya 10 años, y seguimos con los 1.000 porque no hay un cambio, una política para atraer a los talentos. Ese es un problema pues que entiendo que el CONCITEC ha propuesto una grave. El siento que un problema grave. Al principio Estamos detrás de Bolivia, de Chile, son cosas que se tienen que corregir, porque ya sabes mi opinión al respecto. Yo sé que no es necesariamente una opinión muy bien recibida en países como Perú, pero en ciencia, en alta competencia, sea en empresas, en ciencia, en tecnología, yo no creo en las soluciones que dicen que vamos a comenzar como se está describiendo, trabajo, todo el mundo igual, salarios pequeños para ver si la cosa mejora. En ciencia y en tecnología solo se compite por arriba, por el final. Si tú quieres liderar en ciencia, pues tienes que invertir trayendo a decenas de los mejores cerebros mundiales, darles no solo buenos salarios, sino facilidades de proyectos de investigación para que puedan invertir en tecnología y formar a las siguientes generaciones. Se tiene que comenzar por eso. Nadie comienza, es como decir, queremos producir televisores y que vamos a empezar a fabricar los tubos que se hacían décadas anteriores. No, tú comienzas diciendo cuáles son los mejores televisores hoy en día, los estudios, y dices, vamos a hacer las siguientes generaciones. Siempre se comienza por el fin. La investigación es cruzar la frontera del conocimiento, y eso implica pues una inversión decidida y un plan estratégico. Otro asunto que también, otra noticia que he recibido esta semana, Enrique, seguramente que te has enterado también, es sobre el campeón de la innovación del 2016. Resulta que es ser el CERN de Suiza. Esto lo digo porque el CERN se dedica pues a hacer lo que se llama investigación básica, el origen del universo, que ya más parece religión. Entonces la gente dice aquí en Perú, no, aquí hay que dedicarse a investigación aplicada, no básica. Y resulta que esta institución que se dedica a la investigación básica resulta ser la más innovadora, porque la pasión que tienen los investigadores para buscar su verdad básica, digamos intrascendente, inventa cosas que tienen una gran trascendencia tecnológica. Esto tú también lo has sostenido, y pues para ti la investigación básica pues es el que puede impulsar la revolución tecnológica, ¿no? Sí, en países como Perú, Perú no es Suiza, ni es de Estados Unidos y Chile. Entonces, el Perú tiene que trabajar por una opción intermedia, donde haya apoyo a la investigación básica y apoyo a la investigación aplicada en paralelo. Evidentemente, Perú no puede generar un laboratorio como externo, pero lo que yo siempre defiendo es que países como Perú lo que sí pueden hacer es promover a sus mejores valores y apoyar a sus mejores valores. Es decir, si alguien quiere hacer investigación básica, tiene que ser investigación básica pionera a nivel mundial, porque Perú no puede desperdiciar recursos. Y en la investigación aplicada no puede decir que no ha ocurrido una aplicación ya, tiene que ver cómo esa aplicación va subiendo en escala hasta convertirse en una tecnología y en un producto que genere ingresos.
Entonces, yo creo que todo Perú tiene que tener esta estrategia mixta, donde se apoye lo básico y lo aplicado de una forma paralela, porque es verdad que de lo básico salen ideas brillantes para lo aplicado, pero tiene que ser integral, ¿no? No se puede jugar solamente a un lado. De hecho, este satélite cuántico del que estábamos hablando, pues es un ejemplo. China no quería hacer cosas muy fundamentales, porque claro, que la idea es hacer la última tecnología para venderla y ganar. Y este colega Jiang Weifang y otros colegas de la academia pues han convencido al gobierno chino de que si los millones sobran, pues, no es solamente para vender el asunto y venderlo, que tiene que haber investigación en lo básico y este satélite es un ejemplo. Y esta gente atrás, la gente habría dicho que es un desperdicio de dinero. Pues te aseguro que hay empresas tecnológicas hoy en día que están mirando este satélite con una envidia y habrá mucho, o sea, China va a ganar mucho dinero por esta inversión en investigación espacial. Perú tendría que hacer algo similar con criterios de evaluación de excelencia, ¿no? La excelencia, ¿no? La investigación no es un lugar, eso me lo dijo una vez un colega, que duele oír, pero la investigación no es una ONG, ¿no? Es una frase muy dura, pero no es apoyar, no es apoyar a los niños pobres como se hace mejor investigación. Hay que apoyar a los niños pobres, hay que hacer investigación en la parte social, pero cuando uno habla de ciencia y tecnología, solamente se puede comenzar por lo más avanzado y lo más bien. Esa es mi sugerencia. Muchas gracias, Enrique. Interesante conversación contigo, siempre lo es. Y esperemos pues que cuando vengas por Lima nos pases la voz para entrevistarte aquí en cabina en Encuentro con la Ciencia de Radio San Borja. Siempre es un gusto para mí también, Modesto, y cuando vaya por Lima te aviso y nos reunimos. Muchas gracias. Bueno, nosotros amigos regresamos. Gracias.